Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de ACM Canal 54? Pues es un hecho que los actos de corrupción no terminan. Fíjese que hay un astillero español cuya pertenencia es el 51% a Pemex. ¿Sabe cuándo lo han podido rescatar? Nunca, porque esta fue otra tranza pues que detectó el equipo de Andrés Manuel López Obrador antes de asumir la presidencia de la República, pero lo intentaron vender, un astillero, un buque hotel. Se encuentra anclado en la sonda de Campeche. El 51% de las acciones de ese buque pertenecen a Pemex. ¿Y sabe qué? Que nadie del país, ningún dirigente o directivo de Pemex puede presidir el Consejo de Administración. ¿De dónde viene esta tranza? Desde Felipe Calderón Hinojosa, y creo que se la tienen bien guardada para cualquier rato detonarla. Veamos un poco de la información relacionada con estos hechos. Fíjese que fue Pemex quien frenó esta venta maliciosa de acciones a un astillero español. Este es el astillero, se llama el cierre del gobierno. Aquí está la información. Al cierre del gobierno de Enrique Peña Nieto en noviembre de 2018, funcionarios de los sectores de energía y hacienda intentaron vender al vapor y a bajo precio el 51% de las acciones de que Petróleos Mexicanos, Pemex, posee en el astillero español denominado Hijos de J. Barreras. Voy a ponerle un poco de la información que tiene aquí el portal en esta área. Ponga atención, por favor. Al cierre del gobierno de Enrique Peña Nieto en noviembre de 2018, funcionarios de los sectores de energía y hacienda intentaron vender al vapor y a precio castigado el 51% de las acciones que Petróleos Mexicanos posee en el astillero español Hijos de J. Barreras. En una acción concertada, funcionarios salientes del gobierno mexicano pretendían que accionistas minoritarios del astillero español se quedaran con el total de las acciones de Pemex, el 51%, a un precio muy castigado, e impedir así la participación de la petrolera mexicana en un nuevo plan de negocios para construir un crucero y otras embarcaciones que Hijos de J. Barreras había pactado previamente. Al pretender aprovecharse del momento de transición política que había en México, los accionistas minoritarios emplazaron a Pemex en noviembre pasado para que en un periodo de 30 días le cediera su participación a muy bajo costo. Pero el equipo de transición del sector energético del gobierno de López Obrador, encabezado por el ahora director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, descubrió la operación maliciosa de los funcionarios mexicanos y ordenó frenarla a cualquier costo, bajo el argumento de que necesitaba información a detalle sobre esa compraventa accionaria, y solicitó a los españoles tiempo para analizar la sociedad que aún tienen con Pemex. En las primeras investigaciones, al tomar las riendas de Pemex, Romero Oropeza encontró que aun cuando la petrolera mexicana es la socia mayoritaria y que la compra de acciones del astillero a finales del gobierno de Felipe Calderón sirvió para evitar su quiebra, ningún funcionario de Pemex ha podido presidir el Consejo de Administración del astillero, lo que va en contra de toda lógica de negocios. Además, el contrato de inversión fue totalmente desventajoso para México, pues Pemex no solo no presidiría el consejo, sino que los accionistas minoritarios podían emplazarla en cualquier momento para terminar con la sociedad.
Aunque la compra del 51% de las acciones del astillero Hijos de J. Barreras por parte de Pemex se concretó 2 meses antes de concluir el gobierno de Calderón, ese compromiso había sido pactado con los españoles 5 años antes por Juan Camilo Mourinho, muerto en un avionazo el 4 de noviembre de 2008. Amigo y colaborador muy cercano del exmandatario. Vea usted, juzgue por su propia cuenta todo lo que pasó con este negocio que les quitó de las manos el presidente López Obrador. Así la empresa española J. Barreras construyó uno de los buques pactados. El primer acuerdo de negocios era salvar al astillero de la quiebra, es decir, a la empresa responsable de elaborar buquetanques. Pues construyó en su astillero de la ciudad, la salvaron de la quiebra, mediante la construcción de 2 floteles. ¿Qué son los 2 floteles? Buques hoteles para Pemex, los cuales darían servicio, decían, a trabajadores que laboren en plataformas petroleras de México. Fue así como la empresa española J. Barreras construyó uno en sus astilleros de la ciudad de Vigo a un costo de $180 millones, pero ese buque hotel está subutilizado hasta la fecha en la sonda de Campeche, debido a que es un hotel tan grande que nunca se llena. ¿Se imagina el tamaño de la tranza, de las transotas? Y dicen que no es cierto, que todo es correcto. Esto es inevitable que se investigue, por supuesto. La construcción del segundo flotel, J. Barreras, subcontrató a la naviera estatal Navantia, empresa ubicada en Santiago de Compostela y que fue investigada por supuestos actos de soborno y chantaje a funcionarios del gobierno de Venezuela. Sin embargo, desde que construyeron el buque hotel embarcación quedó abandonado. Ante el pésimo negocio que significó para las finanzas de Pemex en el gobierno de Enrique Peña Nieto, se intentó rematar ese buque hotel en el mercado mundial, pero la oferta más alta recibida apenas ascendía a $50 millones, por lo que venderlo representaba pérdidas por unos $130 millones para el gobierno mexicano. 12 años después, Calderón sigue haciendo daño. La historia de la compra accionaria por parte de Pemex del astillero español J. Barreras se remonta al gobierno de Calderón, cuando su subalterno Juan Camilo Mourinho, nacido en España el 1 de agosto de 1971, jefe de la oficina de la presidencia, se comprometió en 2007 ante empresarios gallegos a beneficiarlos con el otorgamiento de contratos de Pemex para la construcción de buques. Pero aquella promesa tardó en cumplirse 5 años por el fallecimiento de Mourinho en un accidente aéreo, lo recordamos, ocurrido en la Ciudad de México. Así fue como a 2 meses de concluir su administración, Calderón ordenó en octubre de 2012 al entonces director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, concretar la firma de los 2 contratos con astilleros de Galicia para construir un par de buques hoteles, los floteles. El monto involucrado en aquella operación rondaba los $290 millones, unos $377 millones por los 2 buques, y aunque Pemex debió convocar a licitación pública internacional para ambos contratos, como lo establecen las leyes mexicanas, Calderón ordenó hacerlo directamente con los astilleros españoles para cumplir la promesa de su amigo Juan Camilo Mourinho. La referencia de aquella promesa de Juan Camilo con sus paisanos españoles quedó publicada el 18 de julio de 2007 en el diario La Voz de Galicia, en donde se informa que durante una fugaz estancia en esa provincia española, Juan Camilo Mourinho, de origen gallego, ofreció a los dueños de varios astilleros un pedido masivo de buques pesqueros, petroleros y de todo tipo de embarcaciones para renovar la flota marítima a cargo del gobierno federal de México. La monumental compra que una operación de esa naturaleza implicaba, como declaró a la prensa española el entonces jefe de la oficina de la presidencia de México, se realizaría a cambio de transferencias de tecnología y de la inversión extranjera directa que un año antes de la crisis global simplemente se daban el lujo de escoger minuciosamente a sus clientes. La promesa de Mourinho en aquel año fue adquirir 14 buquetanques
para Pemex, 7 construidos en los astilleros gallegos y otros 7 se armarían en astilleros mexicanos con tecnología de Galicia. 12 años después de aquellos negocios armados por Murillo y Calderón, Pemex enfrenta aún las consecuencias y apenas en noviembre pasado, el director de Pemex debió cancelar una operación que estuvo a punto de concretarse con pérdidas millonarias para México, donde encontramos a los responsables de todo lo que ha pasado en este país y que tan pomposamente se dicen expresidentes. Aquí tiene usted la información. Aquí tiene desde cuándo se sigue haciendo daño, desde cuándo se vinieron dando estos trucos, estas tranzas, y yo creo que por ahí tienen guardada la investigación o la van a llevar adelante en cualquier momento, porque es lo menos que podemos esperar. Es Calderón, es Juan Camilo Muriño, fue Enrique Peña Nieto el que pretendió vender al vapor ese navío que está en la sonda de Campeche. Fíjese, un hotel tan grande, un flotel, así les llaman, buque tanque, hotel, un flotel. ¿Para qué sirve? Pues para hospedarse, pero es tan grande que nunca se llena. ¿De qué tamaño es el boquete que le abrieron a Pemex en este flotel, en este astillero español, cuya propiedad, el 51% pertenece a Pemex, al gobierno mexicano, y el 49% que son accionistas españoles minoritarios, pues son los que encabezan el consejo de administración, no tienen permiso? ¿A dónde llegamos? A la inversión generada por el gobierno mexicano no se le permite bajo ningún criterio que pueda presidir el consejo de administración. De ese tamaño está el boquete, de ese tamaño están las tranzas, de ese tamaño están las cosas. No ha salido a relucir el tema, no es mencionado, quizás porque hay tantas cosas, hay tantas tranzas en este conteo de los primeros 100 días. Es cierto, hay muchas cosas positivas que decir del presidente López Obrador, quizás la mayoría de ellas, pero no del periodo neoliberal, no de los anteriores, del anterior régimen, que no se llenaban y no se saciaban con nada. Verdaderos boquetes a las finanzas del país vía Pemex. También tenemos Petróleos Mexicanos Internacional, la empresa de negocios extranjera, bueno, pues es de Pemex, pero hasta donde sabemos tampoco hay mucho ingreso porque es una empresa fuera de... ¿Hasta qué grado tenemos que llegar para que todo ese recurso ya ingrese a Pemex? Por eso están vueltas locas las calificadoras, por eso andan todos queriendo hacer partidos, por eso hacen tanto ruido, por eso vemos tan desatinados a los dirigentes políticos en nuestro país. Claro, es cierto que muchos no hacen ruido, otros tratan de pasar desapercibidos, otros más apenas empiezan a salir algunas cositas ahí de lo que abrieron los expedientes del Centro de Investigación Nacional y de Seguridad Nacional, el CISEN. Pues sí, también hay muchas cosas que contar, pero esto del buque tanque español verdaderamente representa, pues, ¿cómo decirlo de manera adecuada? Una artera acción en contra del gobierno mexicano. Déjeme, le pongo otro poco de este comentario que hace el medio de comunicación. En contra de toda lógica de negocios. Además, el contrato de inversión fue totalmente desventajoso para México, pues Pemex no solo no presidiría el consejo, sino que los accionistas... Bueno, pues me va a disculpar que luego tengo problemas con el máster o con la computadora, no me da el rendimiento que yo quisiera. En noviembre de 2008, amigo y colaborador muy cercano del exmandatario, el primer acuerdo de negocios pactado era salvar al astillero de la quiebra mediante a funcionarios del gobierno de Venezuela. Sin embargo, desde que construyeron el buque hotel, la embarcación quedó en el abandono. Ante el pésimo negocio que significó para las finanzas de Pemex, en el gobierno de Enrique Peña Nieto,
Camilo Mourinho, entonces jefe de la oficina de la presidencia, se comprometió en 2007 ante empresarios gallegos a beneficiarlos con el otorgamiento de contratos de Pemex para la construcción de buques. Bueno, pues es lo que le comentaba de cuánto dinero, cuánto saqueo los buques tanques. Todavía faltan investigaciones en alta mar, todavía faltan investigaciones de cómo es posible que en la misma sonda de Campeche se encuentre este astillero español, pero con un 51% de acciones mexicanas, propiedad del gobierno mexicano, que podrían reclamar en cualquier momento, porque de origen, de acuerdo a la investigación, este buque tanque, este astillero, fue pagado por el gobierno mexicano. Aparte, es el 51%. Se invitó a inversionistas minoritarios. Este es el buque tanque que se intentó vender antes de que saliera Peña Nieto. Afortunadamente, las personas cercanas al presidente López Obrador detectaron el movimiento y lo detuvieron en seco. Pero eso no significa que no haya una indagatoria. Creo que debe haberla, ya por el bien de todos, pues. Es una indagatoria sobre hechos de corrupción. Creo que por ahí deben andar movidos los señores encargados de aplicar la justicia. Ya olvidémonos de los expresidentes, ya olvidémonos de los muertos, pero cuando menos que alguien responda por lo que pasó aquí. Es un astillero español, es propiedad el 51% de los mexicanos. 180 millones de dólares se invirtieron y no son propiedad de los españoles, son propiedad de los mexicanos. Con razón aquella visita del presidente español a acercarse con el presidente López Obrador. Me imagino que de este y otros temas van a tener que hablar bastante y van a tener que actuar por la derecha si quieren trabajo, si quieren obras, si quieren invertir. Fíjese con lo que pagaron con tecnología, con que nos iban a invertir, a generar tecnología, y el billete, ese lo soltó Pemex. ¡Qué caray! Esto es verdaderamente desastroso, lamentable, porque tenemos la obligación de informar lo que posiblemente pase de largo para la mayoría. Una raya más al tigre no se le nota, pero quienes pagamos las consecuencias hemos sido los mexicanos. Los mexicanos pagamos todas las consecuencias. Hoy en día vivimos una cuarta transformación que debe mover hacia la conciencia nacional de cuánto ha ocurrido y de cómo los llamados conservadores, de cómo los llamados neoporfiristas siguen jugando su rol de personas respetables, de personas que hasta quieren tener otro partido político. Ya se les olvidó esta parte de su historia, esta y otras partes de la historia. Pues no hace mucho se destapó el asunto de allá de Mazatlán, el rancho Las Cabras, lo recuerda. También ahí está involucrado Felipe Calderón Hinojosa. También ahí está involucrada gente del entonces gobernador, ya fallecido. Hay muchas cosas que todavía tenemos que indagar, tenemos que informar y tenemos que dar a conocer. Soy Albino Córdoba, amigas y amigos de ACM Canal 54. Dele like al video, por favor, y suscríbase para llevarles la información siempre la más precisa. Nos vemos en la próxima. Un saludo para todos.